Muy buenos días a todos. Soy Heiner San Juan, el director técnico del equipo de natación de alto rendimiento de Compensar. Y hoy estaré acompañándolos en esta transmisión de Bienestar Live. 3 días de Compensar en vivo para compartir en familia, con contenido gratuito, promociones y una oferta variada de servicios diseñada para inspirarte, aprender y divertirte a través de las redes sociales. Así que en nombre propio y de Compensar, les damos la bienvenida a todas las personas que ya conectadas a este Facebook Live con el nadador Omar Andrés Pinzón. Omar Andrés Pinzón, padre, esposo e hijo, filántropo, graduado de Economía de la Universidad de Florida y 4 veces nadador olímpico por Colombia. Recordamos esos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Y mantiene vivas sus aspiraciones también a clasificarse a Tokio 2020. Igualmente, otros eventos internacionales de gran importancia también y de resultados para nuestro país. Medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, 3 veces campeón de la Copa Mundo, 5º puesto en el Mundial de Natación 2014 y 24 veces medallista de oro en los Juegos Nacionales. Toda una hazaña deportiva de este gran invitado, como también toda una larga carrera en esa deportiva de este nadador. Así que, Omar, bienvenido y gracias por acompañarnos, pero antes de dar paso a esta conversación, los invito a participar y darnos sus mensajes a través del numeral Bienestar Live o numeral Compensar en Vivo. Así que estaremos pendientes de todos sus comentarios y aportes durante esta conversación. Omar, bienvenido. Tus seguidores, deportistas, padres de familia y toda la familia de la natación, no solamente de Colombia, sino internacional, te saluda. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la familia de Compensar que nos está viendo, a todos mis seguidores. Un saludo muy especial hoy y bueno, espero poder entretenerlos un poco y darles un poco de mi experiencia. Con nosotros porque realmente con todos estos logros deportivos y toda esta carrera que has tenido durante todos estos muchos años, pues es también momento de inspiración para muchos niños y jóvenes que quieren llegar pues a esos sueños olímpicos. Pero bien, vamos a conocer un poco precisamente de esta trayectoria. Desde los 7 años empezaste a nadar. ¿Cómo recuerdas esos inicios y si pensaste en algún momento en esas edades que llegarías ahora a estar donde estás en estos momentos? Bueno, sí, la verdad que aprendí a nadar digamos que un poquito más temprano, me parece que más alrededor de los 5 años, pero realmente no empecé a nadar, no empecé a entrenar, por decirlo así, sino ya después a los 8 9 años de edad. Creo que en esa edad realmente mi única expectativa era poder ir a la piscina todos los fines de semana. Realmente haber imaginado o haber de pronto contemplado la idea, la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos no estaba de pronto en la realidad de de mi alcance. En ese entonces, para mí era más importante ir al agua, a disfrutar, a molestar, o sea, disfrutar mi infancia y disfrutar de lo que estaba haciendo. Entonces creo que una vez que en retrospección te das cuenta de todo lo que has hecho, de todo lo que has logrado, creo que es algo que no podía imaginar, es algo que por más que lo hubiera querido, no lo hubiera podido hacer. Sí, muy seguramente así fue y muy seguramente también todos esos niños que tenemos ese es su sentir, ir a la piscina, disfrutarlo, aprender a nadar, gozarse pues ese medio acuático, que en ese momento no se llegaría a pensar pues a ese sueño olímpico, pero que a partir de los 8 sí comienza ya una estructura más en los procesos de enseñanza en nuestras escuelas de Compensar y ahí comienza pues todo un aprendizaje hacia el deporte de la natación como tal. Pero bueno, pueden ver todos nuestros nadadores que
que Omar, pues desde los 7, 8 años, ese proceso de divertirse en el agua, que es uno de los objetivos más fundamentales que debe tener todos los niños cuando van a la piscina. Pero bien, entre los 7 y los 10, como dice, los 8 aprendiste a nadar, ya comenzaste a dar tus primeras participaciones en festivales de escuelas de natación, en competencias incluso acá bogotanas. Y yo recuerdo también algunos campeonatos, unos campeonatos nacionales infantiles ya por el año 2000 aproximadamente, tenías como entre unos 10 y 11 años, que fue en Santa Marta. Y ahí comenzaste toda una estructura para llegar a los 14 años, que uno dice a los 14 años clasificarse a unos Juegos Olímpicos y sobre todo en Atenas, la cuna de los Juegos Olímpicos. Entonces, entre los 10 y los 14 años fue algo muy importante precisamente para que se diera esa clasificación. ¿Cómo fue ese proceso de preparación para que un deportista se clasifique a unos Juegos Olímpicos, sobre todo a esa edad tan corta? Bueno, creo que muy rápidamente realmente pasó de ser, digamos, un proceso de aprendizaje, de juego, de diversión, y muy rápidamente me vi con la oportunidad de poder representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos. Había 4 años antes de Atenas, había coincidido con los, pues obviamente eran los Juegos Olímpicos de Sydney. Eran mis primeros Juegos Olímpicos que realmente veía, del cual tenía conciencia y conocimiento al respecto de los nadadores. Entonces estaba siguiendo a nadadores como Ian Thorpe, Peter Van den Hoogenband, nadadoras como Inga de Bruyn, bueno, entre otras, estaba Grant Hacker, los australianos, estaban obviamente los americanos. Entonces creo que en ese entonces, en el 2000, nació ese sueño de realmente, bueno, yo estoy aspirando, yo quiero aspirar a Juegos Olímpicos, quiero dedicarme a la natación. Fue algo que junto con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, decidimos que era nuestro plan de vida, que era nuestro sueño, que era mi sueño, pero mi sueño era el sueño de mi familia. Ellos tenían que estar conmigo para poder hacer realidad este sueño. Entonces, fue ese compromiso que me hice a mí mismo, que le hice a mi familia, de entrar de lleno al deporte, de consagrarme, de dedicarme. Y bueno, creo que la preparación sí fue ardua, fue constantes sacrificios, fue muchos esfuerzos, muchas mañanas levantándome 4 a.m., acostándome 10, 11 de la noche, haciendo tareas, terminando cosas del colegio. eh, Muy arduo, un entrenamiento muy arduo, claro, sobre todo los últimos 2 años, por ejemplo, de los 13, de los 12 y medio, 13 a los 15. Realmente no recuerdo mucho de lo que fuera mi vida social, realmente que mis amigos o mi círculo eran más simplemente las personas con quien entrenaba, quienes después se volvieron, pues sí, eventualmente se volvieron mis amigos, pero realmente nuestra vida, nuestra razón de ser en ese momento era nuestro sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, eh, recuerdo mucho como, por ejemplo, mi mamá se levantaba antes que yo y yo me levantaba temprano, y me preparaba algo de comer antes de ir a entrenar. Entonces, mi papá, obviamente, quien me llevaba, me levantaba a veces cuando no estaba listo. Entonces, eh, claro, un proceso muy, muy distinto de lo que era aprender las escuelas, un proceso de 4 años que realmente no se hizo programado, sino que se fue dando poco a poco. Los resultados nos fueron abriendo puertas, poco a poco los resultados nos fueron dando y nos fueron forjando ese camino a llegar a unos Juegos Olímpicos en donde a los 14 años logré clasificarme en una competencia que recuerdo muy, muy bien, en el Sudamericano de Maldonado, en donde se dio la primera oportunidad de clasificación realmente que estaba listo, ¿sí? Para poder clasificar a estos Juegos Olímpicos y que recuerdo muy bien, realmente casi como si fuera ayer,
que hicimos la marca por una centésima. Entonces, la marca era 20621 y y hice 20620. eh, y el pronóstico, digamos que a los 150 metros estaba por encima. Entonces quiere decir que cerré de una muy buena manera. Entonces, obviamente mi entrenador estaba muy contento. Mi papá, obviamente, él soñaba con que su sueño, que de joven fue de pronto frustrado porque había muchos favoritismos en su época. Entonces, él haber clasificado tenía su marca los Panamericanos, el cual no le dejaron representar para clasificarse a Juegos Olímpicos, siempre tuvo el sueño de que él o su hijo, en este caso yo, pudiera tener esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que todos estábamos muy felices, mi papá obviamente en éxtasis de la felicidad de poder haber llegado a esta instancia. Entonces, bueno, de ahí en adelante, pues ese sueño olímpico se volvió una realidad y bueno, creo que desde ese entonces seguimos soñando inclusive cosas más grandes. Sí, no, realmente escuchar a Omar contar toda esta historia es bastante inspiradora y sobre todo para los infantiles y juveniles de A, que son precisamente esa base de entre los 10 y los 14 años, que también tienen ese sueño, pero tuve la fortuna o tuve la dicha pues de asistir inclusive a ese torneo de suramericano categoría abierta en Maldonado, Uruguay, porque en ese entonces teníamos un gran grupo de Bogotá y pude verlo pues en carne propia y la emoción de toda la familia, entrenadores, nosotros los entrenadores de Bogotá también que estábamos ahí acompañando y los de Colombia, fue realmente una euforia muy bonita porque pues era una hazaña realmente, era una hazaña en la natación, porque la natación es un deporte bastante difícil para clasificarse a un certamen de esta magnitud. Y así como desde ahí también como seguidor que me considero de Omar, pues también lo he venido viendo en algunos juegos y he participado y he ido a verlo. Precisamente hablaba él con él antes de iniciar esta charla, que de los 4 Juegos Olímpicos que estuvo Omar, en 2 fui a verlo propiamente, a los Juegos de Beijing y a los Juegos de Río de también a Guadalajara en 2011. Entonces, como apasionado de la natación, pues también estamos aprendiendo y observando y cogiendo cosas para poder transmitir a esos jóvenes nadadores. Pero bien, sigamos hablando porque esta es una hazaña muy importante y siempre que hablamos con Omar Pinzón, los jóvenes, los niños se preguntan, bueno, pero ¿cómo hace el colegio? ¿Cómo hace para la casa? Porque hay que madrugar y estar en la piscina a las 5 de la mañana y hay que estar otra vez por la tarde, pero también hay que hacer físico y hacer las tareas. Entonces hay un convenio, y sobre todo aquí en Bogotá, ¿no? En Bogotá, una ciudad bastante difícil por el tema de transporte, colegio, pero que, ¿cómo le recomiendas tú a esos muchachos para que puedan compaginar todo eso y que también puedan cumplir ese sueño, ¿no? Qué consejo les dan? Precisamente porque es que a partir de ahí comienza ese sueño, de ahí comienza a trazar, pero tenemos que saber abordar pues todo este entorno para una preparación. Entonces, ¿qué le es que comiencen de preparación hacia unos Juegos Olímpicos? Bueno, yo creo que sí, digamos que es muy, muy importante mucho saber programar tu día. Sé que a veces el día no alcanza para hacer todo lo que se quiere hacer, pero cuando tienes un sueño, cuando tienes esa idea que no te puedes sacar de la cabeza, por decirlo así, de una manera con una connotación positiva, ser terco respecto a esa idea que no te puedes sacar de la cabeza, creo que buscas la manera como dices, compaginar, de poder realizar todas estas cosas. Y bueno, en mi caso no lo puedo negar, tuve la ayuda 100% de mi familia. Como te dije, mi mamá se levantaba a prepararme algo de comer antes de ir a entrenar, mi papá estaba 100% comprometido conmigo, con mi responsabilidad. Entonces, habían días en los que, digamos, por ejemplo, habían momentos en los que llegaba de un viaje, tenía que adelantarme de materias, de cuadernos, de tareas. Entonces, claro, obviamente, primero hay que hacer muy buenos amigos en el colegio, en la universidad, porque
Al final del día ellos son los que te van a ayudar, los que realmente, bueno, mira, tengo que adelantar este cuaderno, ¿será que me lo puedes prestar? Necesito unas notas, ta, ta, ta. Entonces creo que mucho de lo que tú haces, las demás personas lo valoran, ¿sabes? El esfuerzo, el sacrificio que tú haces. Digamos que no todo el mundo lo va a hacer, pero las personas que realmente lo hacen van a estar dispuestas a ayudarte. Entonces, en este caso, pues conté con la ayuda de muchos profesores también que entendían lo que yo hacía, que valoraban el esfuerzo y me ayudaban. De pronto me daban un plazo más para poder presentar mis tareas, proyectos, los exámenes. Si tenía suerte, podía presentarlos cuando llegaba, si no, me tocaba hacerlos antes. Entonces creo que me tocaba estudiar de pronto inclusive a veces más de lo normal, porque tenía que hacerlo antes, ¿no? Pero obviamente contaba con ese apoyo, contaba con el apoyo obviamente de mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana a veces me ayudaban también a adelantar los mismos cuadernos. Entonces, desde el comienzo, como les dije, pues era ese sueño de mi familia, ¿no? Y el sueño de los sueños de mi familia, todos eran nuestros sueños, todos compartíamos el mismo sueño porque queríamos que todos fuéramos exitosos, ¿no? Si mi hermana tenía el sueño de, bueno, ella de ser una profesional y lo que ella quería dedicarse como en su carrera, ese era nuestro sueño también. Entonces, todos estábamos en pro de nuestros sueños y el sueño mío no era solamente el sueño mío, era el sueño de mi familia y contaba con su apoyo incondicional. Y gracias a ellos fue que logré compaginar, logré realizar todo lo que tenía que hacer en la menor cantidad de tiempo posible. Entonces creo que mi familia obviamente ha sido un apoyo fundamental, el cual sin ellos no hubiera podido lograr estos logros como deportista. Entonces creo que primero, tener muy buenos amigos en el colegio, creo que es muy importante hacer amigos con los profesores. Digamos que no siempre tuve la mejor relación con los profesores y de pronto ya después en un futuro me di cuenta, bueno, de pronto pude haber tenido una mejor relación con X, Y profesor, que no nos llamábamos bien, de pronto me hubiera ayudado un poco más. Creo que es importante que las personas que están en tu entorno entiendan el sacrificio que tú haces, el esfuerzo que tú haces, pero no necesariamente para que eso te dé una excusa de no ser un buen estudiante, porque a pesar de todo logré terminar mis estudios, logré pasar con muy buenas notas. Entonces creo que es importante tener una disposición no solamente a ser un buen deportista, sino a ser un buen estudiante, porque al final del día, al final de que se acabe el deporte, estás tú, solamente tú, y tu formación también académica juega un rol muy importante en lo que hagas y determina, una vez que termines el deporte, tu futuro. Sí, supremamente importante, pues todos esos consejos de Omar para nuestros jóvenes y niños deportistas que se están proyectando precisamente a ese camino deportivo de alto rendimiento en natación. Y ahí nombra cosas muy, muy, muy importantes. La familia fundamental en el apoyo, pero también es el nadador con la familia. A veces se cree que solo la familia está presionando y presionando al nadador, sino que el nadador también hace parte de ese mismo objetivo, porque es un estilo de vida familiar. La familia sabe que tiene que cambiar pues hábitos de convivencia, incluso de lo que comentaba Omar, la alimentación temprano, la alimentación cuando salía de sus entrenamientos, el rol del tema escolar. Entonces hizo algunas acotaciones importantes que debemos tener en cuenta, como el tema de la amistad, que son también valores importantes a través del deporte y que precisamente es algo bonito que lleva al deporte, ser buenos amigos, tener una familia incondicional, los papás, la mamá, el abuelo, la hermana. Recordamos también a su hermana que en algún momento también nadó, ella estuvo ahí acompañándole en algunas competencias también nadando, claro que sí. Y el papá fundamental siempre ahí firme, obviamente con su mamá también, pero a esos jóvenes también que tengan una buena armonía con la familia, entiendan a la familia y que construyan ese objetivo, construyan ese sueño en familia, porque precisamente si hay que madrugar, pues hay que madrugar y todos tenemos que estar ahí interrelacionados para poder cumplir ese sueño. Entonces es importante todos esos aspectos
en esos aspectos precisamente del deporte, los amigos, la familia, la amistad, ¿qué otros valores nos deja esa práctica del deporte en ese camino deportivo, además de la familia y los amigos? ¿Qué otros valores podemos ahí complementar que hace la natación, Omar? Bueno, yo creo que la natación, el deporte te deja experiencias muy, muy lindas, cosas que te llenan de orgullo, que te llenan de, pues, de ese honor de representar a tu país, de querer dejar esa imagen. Por ejemplo, obviamente cuando yo estaba creciendo, Colombia pues tenía esa imagen, mala imagen a nivel internacional y de pronto la natación colombiana no había podido llegar a esos alcances a nivel sudamericano, a nivel panamericano, a nivel olímpico. Entonces creo que también te ayuda a abrir tus horizontes, te crea, te conecta, te hace una mejor persona, una persona que quiere ayudar a otras personas y creo que más allá, como tú dices, de ser un excelente deportista o inclusive un excelente estudiante, creo que como persona, tener una influencia positiva en otras personas es una meta que debe ser parte de las personas que han estado en la natación, que conocen la dificultad, la empatía, la solidaridad. Hay en muchos países, inclusive competidores con los que yo he competido, me dicen, mira, no tengo gafas, tengo unas gafas que tienen un año y no tengo gorros, no tengo pantalonetas y son cosas que las das porque hemos tenido la fortuna de tener todo eso y poder compartir con otros deportistas de otros países que no comparten esa misma suerte de tener lo que tú tienes. Creo que es algo muy importante que nos deja el deporte, poder ser solidarios, poder crear ese impacto positivo, poder ir de pronto estábamos en otro país y también fuimos a compartir algunas comidas con niños que de pronto no tienen esa misma, de pronto tienen una comida diaria. Entonces creo que lo que nos deja es mucho tener esa empatía, esa solidaridad con otras personas, ayudar a otros deportistas, ¿no? Por ejemplo, un deportista que esté pasando por un mal momento, que estén desmotivados, poder darles a ellos un poco de esa energía, de pronto de esa motivación que de pronto tú tienes en ese momento y eso nos llena en una comunidad muy grande de deportistas. Eso es lo que el deporte nos da, la camaradería, la solidaridad con las demás personas es algo que el deporte me ha dejado a mí, porque sí, somos rivales, pero no significa que seamos enemigos. Entonces creo que es importante reconocer que un buen deportista es una persona que tiene mucha empatía, que es solidario, que crea vínculos con su comunidad y que da, de pronto devuelve algo de lo que se le ha dado. Entonces creo que es importante hacer un énfasis en esas cosas importantes que nos deja el deporte como comunidad. Sí, no, completamente, Omar, y también pues, recomendarles el nadador, pues no es solamente lo que hay alrededor de eso, y hablamos precisamente de los valores, todo ese respeto que se debe de tener con las personas que interactúan con el nadador, cuando el deportista o el joven llega al escenario, las personas con que se encuentran, el anfitrión, el salvavidas, los entrenadores, todo este tipo de personas que interrelacionan, que también de una u otra manera pues ayudan a ese proceso de preparación, que esté la piscina lista, que tenga las condiciones adecuadas, el entrenador con su proceso de preparación. Entonces también coayuda de una u otra manera y por lo tanto también debe ser correspondido ese comportamiento y ese respeto del nadador hacia las personas que rodean todo el entorno de la natación, porque precisamente no solamente la familia papá y mamá, sino toda una familia que hoy hablamos, hoy día por día, hablamos de la familia de la natación. Y la familia de la natación precisamente reúne a todos, amigos, compañeros, entrenadores, salvavidas, anfitriones, todos aquellos que están de una u otra forma involucradas en todo ese proceso de preparación, inclusive que a veces no se ve, ¿no? Pero vemos los logros, vemos, pero el que tuvieras una buena piscina, el que siempre Claro. estuvieran con las condiciones, todo ese tipo de cosas que son supremamente importantes en la preparación del deportista.
Bien, pero además de esa preparación precisamente física, técnica, ¿qué otros componentes debe tener un deportista en cuanto a su formación como persona o como deportista? O sea, listo, yo físicamente me preparo y técnicamente, pero ¿qué otras cosas también son necesarias para esa preparación y esa formación? Sí, no, muy importante, claro, la preparación física y la preparación técnica. Es muy importante practicar mucho la fortaleza mental. Creo que es muy importante el entrenamiento ponernos en situaciones incómodas y también hace parte mucho del entrenador, porque claro, uno puede pensar que el entrenamiento en el agua es simplemente físico, pero los que sabemos y los que hemos estado ya consagrados en un deporte por tantos años, sabemos que el entrenamiento en su mayoría es mental. O sea, si no vienes con una buena predisposición a un entrenamiento, el entrenamiento te va a doler muchas, 10.000 veces más. Entonces creo que eh, poder ponernos en esas situaciones de pronto incómodas, situaciones de pronto incómodas en el sentido de que es un reto, ¿sí? En el que es algo que es incómodo porque estamos fuera de nuestra zona de confort, y poder superar, ¿sí? Sin necesidad de tener de pronto rabia al respecto o odio al respecto. Creo que aprender a manejar nuestras emociones, aprender a manejar nuestro estado de ánimo es algo muy importante como deportista. Entonces, aprender a manejar nuestras derrotas es algo que es, en mi opinión, una de las bases más importantes de ser un deportista de alto rendimiento. Aprender a manejar las derrotas nos enseña muchas cosas, nos enseña porque la manera en la que respondes a esas situaciones determinan la dirección que tomas una vez que eso sucede. Entonces, si los resultados no se dan y tu respuesta es entrar en una, de pronto, una ira, algo que no entiendes y de pronto estás perdiendo tiempo y estás perdiendo energía enfocada a algo que deberías poner a futuro para saber, para aprender cómo mejorar. De pronto tienes que analizar la situación, analizar por qué sucedió, aprender de esa derrota o aprender de nuestras victorias también es importante, porque creer que porque has ganado ya tienes todo el conocimiento o ya sabes lo que tienes que hacer a futuro, también es un error. Entonces creo que el entrenamiento mental hace parte, una parte muy, muy fundamental del rendimiento como deportista. Entonces creo que tener una actitud humilde ante las derrotas y las victorias es muy importante. Yo sé que a nadie le gusta perder, pero ser, como decimos coloquialmente, un buen perdedor, eh, así pierdas, de todas maneras tienes que felicitar a tu oponente. Creo que esas son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, pero que te das cuenta que hacen parte intrínsecamente del deporte. Entonces, estos aspectos mentales son muy, muy importantes. Aprender a controlar tus emociones, aprender a controlar, aprender a responder de una manera educada, eh, de, bajo, de baja emoción, aprender a controlar esa emoción al perder. Bueno, al ganar de pronto es casi imposible, ¿no? Pero de una manera humilde creo que dice mucho de un deportista, pero también dice mucho de lo que podría ser a futuro el rendimiento de ese deportista. Entonces son aspectos importantes, no solo del nadador, sino del deportista. Entonces creo que hay que tener en cuenta mucho el aspecto mental desde joven. Sí, ahí lo tiene muy claro Omar y precisamente ha sido una de sus fortalezas competitivas. Todos los que entrenadores y que conocemos a Omar, pues le vemos precisamente esa destreza, de esa capacidad mental de superar obstáculos y de tener esa capacidad mental de también de querer ganar, o sea, siempre querer ganar. Y aquí nombra dos aspectos fundamentales, de que se gana, se triunfa, pero también se pierde. Y en este camino muchas veces son muchas las derrotas y una ganancia, muchas derrotas y una ganancia, porque a veces queremos es ganar, 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 ganar y nunca perder, pero qué consejo precisamente le das precisamente para que entendamos tanto deportistas como a veces padres que solamente quieren es bajar tiempo, bajar tiempo, bajar tiempo, pero obviamente todo es un proceso ondulatorio en ese camino a lograr la medalla,
a lograr el objetivo final. Entonces, ¿cómo afrontamos ese saber perder? ¿Cómo es ese en el camino de preparación? ¿Cómo podíamos afrontarlo? Bueno, yo creo que cada persona obviamente tiene su manera de reaccionar y vuelvo a lo que estaba realmente, a lo que estaba diciendo hace unos minutos, de aprender a controlar esa emoción. Claro, obviamente cuando pierdes hay mucha rabia, hay mucha emoción de que, bueno, yo puse todo este esfuerzo, mis papás pusieron todo este esfuerzo, estoy aquí de pronto con el dinero de mi familia y bueno, piensas en muchas cosas que justifican esa ira de pronto que no tiene un razonamiento, pero al final del día, es mi opinión personal, obviamente, que si tú has dado el 100% de ti mismo, si tú has puesto el esfuerzo que se te ha requerido, si tu familia no tiene nada que decir al respecto de que de pronto fuiste perezoso, no diste tu mejor esfuerzo, yo creo que la satisfacción de saber de que diste el 100% de ti es una victoria. A pesar de que no se vea en ese momento, es importante saber que además de que el esfuerzo que tú pusiste, otras personas pusieron un esfuerzo grande también. Pero si tú diste el 100% de ti, yo creo que no hay nada que sentirse de pronto triste. De pronto sí, claro, no tenemos la satisfacción de ganar, pero creo que querer aprender de esas derrotas es lo que te hace más grande, ¿sí? Es querer aprender, porque por ejemplo, yo pierdo una competencia y he perdido muchas competencias, pero me siento con mi entrenador, sí, de pronto no con la mejor predisposición de escuchar en ese momento, pero entonces tengo que, como gran deportista que quiero ser, aprender a escuchar qué fue lo que hice mal, qué me faltó, será que arranqué muy duro, será que cerré muy suave, será que de pronto hice algo técnicamente mal y poder aprender, creo que de esos errores, de esas derrotas, es muy importante. Entonces, tomar esa oportunidad, porque realmente es una oportunidad que se nos da de aprender, es lo que realmente nos va a ayudar a futuro poder ser mejores deportistas. Entonces, la derrota la podemos tomar de muchas maneras. En mi recomendación personal es que, sí, claro, estás molesto, ¿sí? Normalmente estoy a veces muy molesto, entonces voy primero y me despejo, claro, voy y aflojo. Hay veces que aflojo hasta 30, 45 minutos porque me estoy despejando y estoy analizando y estoy analizando hacia adentro qué es lo que sucedió. Una vez que me he podido realmente calmar un poco, voy a hablar con mi entrenador, a pesar de que ya sé la mayoría de casos qué fue lo que hice, qué fue lo que me faltó, porque con los años de experiencia eso lo aprendes, pero querer aprender y querer volver a intentarlo, eso es algo que lo hacen los grandes deportistas y es algo que podemos enseñar y los entrenadores también nos deben enseñar, ¿sí? Bueno, listo, perdiste, pero no es el fin del mundo, estás joven, tienes otra oportunidad y en la natación y en el deporte en general vas a tener una próxima oportunidad. Entonces, en vez de perder tiempo de pronto con una ira o de pronto con una rabia que no tiene razonamiento, más bien aprovecha esa oportunidad para crecer, para aprender y volverlo a intentar una vez más. Excelentes, excelentes consejos precisamente para todos los jóvenes nadadores y son los consejos pues de un nadador olímpico. Invitamos a todos también por numeral Bienestar Live y numeral Compensar en Vivo también que puedan interactuar y hacer preguntas si así lo estimen. Aquí estaremos pendientes de ustedes. Pero bien, es importante tener la premisa que siempre salimos a ganar. Siempre la premisa está firme, constante, voy a ganar. En ese voy a ganar a veces no se da el resultado como bien y lo llamamos perdí o lo llamamos no me fue bien, ¿cierto? Y el nadador entra en ese duelo, como lo bien lo decía Omar, se van a aflojar, se van a recuperarse, pero él tiene que hacer un duelo personal, particular, con su propio conciencia de cuáles fueron los
se pudieron cometer, o que no hubo errores, o sea, dio su 100%, se hizo un buen tiempo, pero el objetivo que quería era ganarle a unos rivales y no se logró, pero mejoró su marca. A veces pasa también esas cosas. Entonces, no solamente es no bajar de tiempo, sino algunos otros logros. Pero bueno, son los consejos de nuestro nadador olímpico, que ha ido precisamente a 4 Juegos Olímpicos, y miren todo esto que ha tenido, que así como ha ganado, ha estado en unos Juegos Olímpicos, también no se le han dado en algunos momentos algunos logros importantes que seguramente los tuvo visualizados y los tuvo ahí pendientes. Entonces, tener en cuenta esa preparación mental, esa capacidad de salir a ganar. Ninguna competencia, por más pequeña que sea, es insignificante. Si te paras en un partidor, te paras y vas con todo a ganar. Cualquiera que estés en Colombia, estés en Bogotá, estés en cualquier ciudad o estés en los Juegos Olímpicos. O sea, cuando un nadador, Omar, cuando un nadador se para en los Juegos Olímpicos o se para en un aquí en Bogotá para competir, la sensación de un competidor, ¿cuál tiene que ser? No, es nervios totales, adrenalina al 100% y una de mis cartas fuertes siempre ha sido ser aguerrido, esa mentalidad de siempre querer salir a ganar. Inclusive soy muy conocido por salir a máxima velocidad siempre, entonces creo que querer cerrar la competencia desde el comienzo es una mentalidad que llevo conmigo desde muy niño y creo que me ha ayudado y me ha llevado muy, muy lejos. Esa mentalidad de no solamente querer ganar, pero dominar, ¿sabes? Creo que siempre me ha gustado nadar las pruebas. Obviamente me gusta una prueba también cerrada, corta, en la que se gana por centésimas o ese tipo de cosas. Es también emocionante, eh, pero en mi manera de entrenar, en mi manera de ver las cosas, siempre quiero salir a dominar. Entonces creo que la competitividad es muy importante y en lo personal quiero siempre ser dominante. Entonces creo que me gusta entrenar de esa manera, me gusta siempre llegar al límite. Creo que diríamos de pronto jocosamente esa mala costumbre de querer siempre pujar al máximo, de siempre llevar esa situación al límite y me ha llevado a un rendimiento muy bueno. De pronto no es la manera en la que todo el mundo entrena, pero yo me siento cómodo haciéndolo y cuando voy a la piscina, cuando estoy en competencia, estoy motivado y estoy con esa seguridad de que en la primera parte de la competencia nadie me va a ganar. Entonces creo que la manera en la que entrenas determina mucho la manera en la que compites. Entonces creo que tener esa mentalidad en entrenamiento, tener esa mentalidad ganadora, tener esa mentalidad de querer hacer las cosas bien para que salgan bien en competencia es algo eh, fundamental, fundamental para un deportista. El aspecto técnico es muy, muy importante y juega un rol súper importante al final de cada carrera, porque la mayoría de las personas por no decir todo el mundo, está en la misma condición. Todos estamos doliendo, todos estamos llegando a un punto en el que los que entendemos de entrenamiento, el lactato está al máximo, estamos ya con los músculos fatigados, el oxígeno no está llegando al 100%. En ese punto es donde realmente llegamos, nuestro cuerpo entra a un estado en el que ya se mueve por inercia. Entonces realmente no estás controlando el 100% de tus movimientos y es importante que esa base técnica nos lleve hasta el final de la carrera. Ok, Omar, muy, muy bien y muy, muy buenos consejos para todos los deportistas, precisamente seguidores. Bien, Omar, un truquito siempre ha sido muy fuerte, como tú dijiste, en la salida de los 15 metros, salir exacto ahí, como también en los giros y mantener esa fortaleza de un giro largo, que es un componente técnico que debemos trabajar y fortalecer mucho más en nuestros deportistas. Pero tú lo tienes muy bien calculado, tú lo tienes muy fuerte y todos los nadadores te admiran por eso. Siempre que te vemos competir, wow, todo el mundo se sorprende cuando haces esos giros y mantiene lo que tiene que ser y lo que debe ser, pero muchos deportistas no logran llegar a eso. ¿Qué truquitos técnicos les darías a estos niños y a estos jóvenes para entrenar precisamente esa salida y esos giros potentes que tú tienes?
Bueno, yo creo que esto se basa obviamente en lo que te dije, esa explosividad que siempre me gusta, que naturalmente he tenido, sí tengo la fortuna de tener esa explosividad desde niño sin realmente trabajar mucho la fuerza, pero adicionalmente querer dominar desde el comienzo. Entonces siempre quise tener una muy buena salida de niño, quise tener una muy buena salida, salir siempre de primero a los 15 metros, estar siempre de primero. Entonces, desde muy niño me interesó mucho perfeccionar mi salida. Entonces, perfeccionar mi salida, perfeccionar mi ondulación, fue una pasión y con los años, al ver que tenía, pronto estaba más avanzado que los demás, me daba una motivación de seguir mejorando mi ondulación. Entonces, creo que es algo que tienes que hacer repetidamente para volverte excelente en algo. Tienes que hacerlo repetidamente, repetida, siempre, siempre en cada entrenamiento. Entonces, lo que me decían mis entrenados era desde el afloje, tienes que ya estar trabajando esos elementos técnicos que quieres mejorar. Entonces, en el afloje, de pronto, cuando también fui entrenador, veía muchos niños que ni siquiera pateaban, simplemente se empujaban y entonces una patada o algo así. Entonces, es muy importante desde el afloje empezar a hacer 4, 5 o 6 patadas, ondulaciones, eh, eh, para poder empezar a entrenar tu cuerpo, entrenar a tus pulmones, entrenar esa hipoxia que se necesita para poder hacer 4 vueltas en un 200, por ejemplo, muy buenas, ¿sí me entiendes? Entonces creo que eh, realmente lo que quiero decir es que es importante repetir y repetir de una muy buena manera, de una muy buena forma técnica. Y desde niño lo he venido haciendo, entonces creo que eso me ha dado una ventaja en la que hoy puedo decir que sí, es un esfuerzo grande salir a los 15 metros en la salida, en las vueltas, pero se vuelve una segunda naturaleza. Entonces, es importante que lo que queremos, en lo que queremos mejorar, tenemos que hacerlo una y otra vez y hacerlo muy repetitivamente en entrenamiento. Vale, muy bien. Son muchos consejos los de Omar, desde la capacidad mental, la parte técnica, la parte del acompañamiento familiar y todo ese proceso que ha tenido en esa preparación a los Juegos Olímpicos que ha participado y en su carrera deportiva. El tiempo, miren cómo se pasa charlando chévere con deportistas que nos dan esos consejos. Pero bueno, antes de finalizar, quisiera invitarlos para que sigan conectados al live en el siguiente, a continuación, sobre cómo mejorar tu vivienda, también por Facebook Live a las 11 de la mañana. Asimismo, durante todo el fin de semana, disfruten la programación de Bienestar compensar.com/bienestar live. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos en esta transmisión y muchas gracias también a todas las personas que hicieron clic y participaron de nuestro Facebook Live, un espacio que brinda Compensar dentro de su feria digital de Bienestar Live, que continúa hasta el domingo con una programación muy interesante para todos sus afiliados. Así que sigamos conectados en numeral Compensar en vivo, numeral Bienestar Live y hasta una próxima oportunidad, Omar. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti, Heiner, un amigo de hace muchos años ya, y un agradecimiento especial a todos los que estuvieron presentes, a todos nuestros seguidores, a mis patrocinadores. Muchas gracias por todo, por creer en mí, a mi familia, obviamente, sin ustedes no estaría acá. Un agradecimiento muy especial y bueno, adelante todos, fuerza, positivismo, vamos a salir de esto todos juntos adelante. Un abrazo. Vale,